Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Next.js y GraphQL, en donde vamos a crear una aplicación que nos permita poder conectarlo a una base de datos a través de TypeORM, nos permite hacer relaciones entre tablas y también nos permite crear queries y mutaciones para poder consumirlo desde un frontend. Todo este proyecto va a estar desarrollado desde cero y el ejemplo realmente no es para crear una aplicación, sino es para que entiendan cómo añadir GraphQL dentro de Next.js e integrarlo también en conjunto con una base de datos. Todo el ejemplo está dividido en secciones, así que van a poder ir estudiándolo de a poco y eventualmente van a entender cómo se crea una API de GraphQL desde cero en Next.js. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a necesitar una terminal. Entonces abran una terminal de su sistema y lo primero que vamos a ejecutar es el comando para poder instalar Next.js. Como ya deberían saber, Next.js es un framework de Node, así que obviamente es necesario tener Node instalado. Entonces pueden comprobar la versión de Node escribiendo Node espacio -- version. Y si dan un enter van a ver la versión de Node. Ahora, en mi caso estoy utilizando la versión 18, pero cualquier versión superior a la 16 les va a servir. Ahora, para poder instalar Next.js, Next.js ya viene con un clip que es para poder generar proyectos. Podemos instalarlo con este comando: npm install -g @nextjs/clip. Si damos un enter, esto lo que va a hacer es instalar el módulo. Y a partir de aquí vamos a poder crear múltiples proyectos utilizando el comando Next.js. Ahora voy a esperar unos cuantos segundos para que termine de instalar, porque esto al final va a generar un comando extra en mi sistema. Entonces voy a esperar que termine de instalar y luego continuamos. Ok, aquí ya terminó de generarse la instalación o este comando nuevo. Entonces vamos a movernos hacia el escritorio con el comando cdesktop. Vamos a limpiar y a partir de aquí voy a ejecutar el comando nest new y vamos a llamar a nuestro proyecto, en mi caso nest-graphql-tutorial, y vamos a dar un enter. Esto lo que va a generar es una carpeta y aquí me dice con qué administrador de paquetes voy a estar utilizando. En lo personal yo les recomendaría que utilicen PNPM, es bastante rápido, consume poco espacio en disco y bueno, para la instalación incluso también es mucho más rápido. Pero bueno, como yo sé que muchos de ustedes no están acostumbrados a PNPM, voy a utilizar simplemente npm. Vamos a dar un enter y con esto va a empezar la instalación. Entonces esto va a tomar algunos minutos o segundos dependiendo de la conexión de internet que tengan y una vez termine vamos a continuar. Ok, aquí ya se generó el proyecto, lo único que voy a hacer es arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear unos cuantos módulos, porque de momento cuando hemos creado el proyecto aquí vamos a tener una carpeta que llama src y aquí tenemos un módulo que se llama app.module. Esto de momento nos va a servir tan solo para iniciar, pero eventualmente vamos a tener que colocar más archivos. Entonces vamos a generar también otros módulos relacionados con publicaciones. El día de hoy vamos a crear una especie de API que está relacionada con un blog. Entonces nuestro backend puede guardar publicaciones y estas publicaciones pueden tener autores. Entonces de momento vamos a tener que generarlo y bueno, nosotros podríamos hacerlo manualmente, podríamos crear carpetas y archivos, pero Next.js también permite poder empezar a, digamos, crear estos archivos por nosotros, crear la estructura. Entonces vamos a abrir una terminal aquí dentro de Visual Studio Code y lo primero que voy a hacer es utilizar el comando nest_generate o g, que es lo mismo. Vamos a colocar que voy a generar un módulo y el módulo se va a llamar posts o publicaciones. De hecho, voy a reducir un poco aquí el tamaño para que puedan verlo un poco mejor. ¿Okay? Sería nest_generate module posts en plural. Damos un enter. Y esto lo único que va a hacer es crear aquí una carpeta post y aquí un archivo que se llama post module. Esto nos va a servir para que nosotros podamos aquí extender nuestros archivos o digamos agrupar múltiples archivos relacionados con una sola funcionalidad. Ahora, aparte del módulo también voy a estar generando un servicio que ese servicio nos va a servir para poder comunicarnos con la base de datos. Entonces vamos a decir nest_generate service post. Lo mismo voy a mostrar el comando completo, sería este de aquí, nest_generate service post. Vamos a dar un enter y esto lo que va a hacer es crear dos archivos aquí en nuestra carpeta post, uno llamado post service, que es una clase, y luego también otro archivo llamado post service.spec.ts. Este archivo de aquí no es importante porque esto es para testing y en este ejemplo no voy a estar haciendo testing, entonces también podríamos prescindir de él, pero bueno, de momento lo dejamos allí. Lo siguiente es también crear un archivo o una clase para poder interactuar con clases de GraphQL. Es decir, nosotros tenemos que especificar qué es lo que el usuario puede consultar. Entonces piénsenlo como los controladores de Next.js. Yo asumo que si están con GraphQL ustedes ya tienen las bases de cómo crear una REST API. Pero para refrescarle tan solo la memoria, si nosotros creamos una REST API, vamos a tener que venir aquí en App Controllers, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Y cuando creamos REST APIs tenemos que utilizar este decorador llamado Controllers.
Este nos permite poder convertir estos decoradores GET en peticiones HTTP. Entonces, si nosotros queremos crear una REST API, tenemos que utilizar GET, POST, PUT y DELETE. En GraphQL no tenemos GET, POST, PUT y DELETE, pero tenemos sus equivalentes, por así decirlo, que se llaman queries y mutaciones. Entonces, en GraphQL no creamos controladores, sino creamos algo que se llaman resolvers. Entonces, esos resolvers también son una clase similar a controladores. Entonces, de nuevo, tan solo para darles una breve comparación, si para crear REST APIs utilizamos controladores, en GraphQL utilizamos resolvers. Si para crear peticiones HTTP utilizamos decoradores como GET, POST, PUT y DELETE, en GraphQL utilizamos query y mutaciones. Entonces, para poder crear eso, en realidad vamos a venir aquí en la consola y voy a ejecutar ahora el comando nest generate resolver y el nombre, en este caso POST. Vamos a escribirlo bien. Damos un enter. Y esto lo único que va a hacer es crear dos archivos aquí. De hecho, vamos a ver si lo ha creado. Lo he escrito mal. Aquí es resolver. Ahora sí, damos un enter. Y esto lo único que va a crear es dos archivos aquí. Lo mismo, una clase llamada PostResolver. Y aquí un archivo postservice.spec. Ahora, esto relacionado con este subrayado rojo es porque él está reconociendo aquí que me falta este módulo relacionado con GraphQL. Pero bueno, con esto al menos ya tenemos una idea que vamos a tener que instalarlo. Ahora, de momento lo vamos a dejar aquí. En la siguiente sección vamos a empezar configurando GraphQL en Next.js. En esta sección vamos a aprender cómo configurar GraphQL. Para poder hacerlo, primero vamos a tener que venir en nuestro navegador y vamos a buscar la documentación relacionada con GraphQL y Next.js. Pueden buscarlo como Next.js GraphQL. Ahora, esto nos va a llevar a la documentación del framework y algunos módulos que debemos instalar. Ahora, de momento lo único que debemos tener en cuenta es que cuando vamos a instalar GraphQL en Next.js, nosotros estamos haciendo uso de módulos que por lo general funcionarían con Express. Yo estoy seguro que ustedes ya tienen idea de que GraphQL está encima del framework Express de Node, pero adicionalmente él añade sus propios módulos. Entonces aquí pueden ver que dos módulos que voy a estar instalando es GraphQL, que es el módulo de GraphQL para Node, y Apollo Server Express, que también es un módulo en sí mismo. Pero bueno, aquí tiene dos módulos extras que es para poder integrarlo con el framework. Entonces vamos a copiar todo esto. Y aquí, si ustedes eventualmente van a reemplazarlo por Fastify, pueden ver que también hay otra forma de instalarlo para Fastify. E incluso también hay una alternativa que se llama Mercurius, pero eso está fuera de este tutorial. Entonces vamos a copiar esto y vamos a venir en nuestro proyecto de Visual Studio Code. Vamos a abrir la consola. Voy a limpiarlo con Control L si está en el Linux o Mac, o CLS si está en la consola de Windows. Y a partir de aquí vamos a simplemente pegar estos comandos. Okay. Son 4, simplemente Next.js GraphQL, Next.js Apollo, GraphQL y Apollo Server Express. Vamos a dar un enter y con esto se van a empezar a instalar los 4 módulos. Ahora, mientras se instalan, vamos a venir a nuestro archivo que se llama app.module.ts y aquí vamos a tener que importar el módulo y añadirlo en esta sección que se llama imports. Entonces vamos a importarlo, voy a importar algo desde. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el @next.js /GraphQL, que de momento no me está dando autocompletado aún porque todavía no se ha terminado de instalar. Es un poco pesado el módulo, pero desde aquí nosotros vamos a traer el módulo llamado GraphQL Module. Utilizando este módulo nosotros tenemos que añadirlo antes del módulo llamado Post. De hecho, aquí pueden ver que ya lo había integrado ese módulo que habíamos generado en la sección anterior. Solo tenemos que añadirlo antes. Entonces voy a llamar GraphQL Module. Voy a colocarle for root y aquí le colocamos sus configuraciones. Ahora, este GraphQL Module for root adentro espera unas cuantas configuraciones de qué driver vamos a estar utilizando. Si se dieron cuenta, ahí había dos drivers, uno llamado Apollo y otro Mercurius. En nuestro caso vamos a estar utilizando Apollo. Entonces vamos a tener que importar también el otro módulo. Le digo, voy a importar algo desde, vamos a colocar aquí @next.js Apollo. Ok, y desde allí voy a traer el módulo llamado Apollo Driver y también Apollo Driver Config. Entonces, Apollo Driver Config es de hecho una clase para poder extender esta configuración. Se lo paso aquí, le digo Apollo Driver Config. Y adentro le voy a pasar un driver que es para decirle qué módulo de conexión voy a estar utilizando, que sería Apollo Driver. Y listo, con esto ya estaría nuestra configuración. Sin embargo, nosotros también tenemos que decirle, digamos, en dónde van a estar las interfaces, por así decirlo, o el lenguaje de GraphQL. Es decir, GraphQL necesita un esquema para poder saber qué es lo que tiene que consultar, qué datos va a recibir, qué datos puede aceptar para poder crear datos. Entonces todo eso se genera con un esquema de GraphQL. Y aquí viene un asunto con la configuración, porque en Next.js, cuando nosotros venimos a la documentación, es decir, la documentación del framework, aquí si ustedes lo leen con calma, él les va a hablar un poco acerca de las formas de poder utilizar GraphQL.
Una es enfocada en algo que se llama Code First. Vamos a ver si aquí lo encontramos. Aquí está. Este Code First lo que significa, de forma resumida, es que si nosotros escribimos clases de TypeScript, estos se van a transformar en esquemas de GraphQL, es decir, en archivos o en un archivo schema.jql, que es una sintaxis de GraphQL. También está lo contrario, que sería escribir primero la sintaxis de GraphQL y a partir de allí se genera el código de TypeScript, que esa sería, por ejemplo, la forma llamada schema first. Entonces tenemos dos formas. Ahora, ¿cuándo escoger una u otra? Bueno, si en nuestro caso ya estamos utilizando TypeScript y estamos utilizando un ORM que utiliza clases de TypeScript, nos va a venir bastante bien utilizar Code First, porque vamos a escribir las clases de TypeScript más las clases del ORM más las clases típicas de TypeScript, y vamos a poder extenderlo luego con otros módulos y no vamos a tener que enfocarnos en cambiar de archivos. Entonces las clases de GraphQL, o mejor dicho, el lenguaje de GraphQL se va a generar por sí solo. Ahora, la otra opción es el schema first. Esto de aquí vamos a tener que crear primero el esquema y luego convertirlos. Entonces esta es otra opción quizás para otros proyectos, pero para nosotros nos viene bastante bien generar la clase primero. Entonces vamos a ir con este enfoque. Entonces aquí, para poder detallarle que voy a estar utilizando ese enfoque, él espera que yo escriba un archivo. Por ejemplo, si yo creo aquí una propiedad llamada AutoSchemaFile, aquí le tengo que decir en dónde va a estar el archivo que quiero que se guarden los esquemas de GraphQL. De hecho voy a formatearlo, ¿ok?, para que se vaya ese subrayado, que es del linter de hecho. Y aquí yo no quiero que él cree el esquema en esta carpeta, sino yo quiero que lo cree dentro de la carpeta src. Entonces, para poder hacer eso, nosotros podemos decirle aquí que lea el directorio actual y que cree el archivo. Ahora, para poder colocarle esa dirección, vamos a utilizar el módulo path de Node. Entonces le digo, voy a importar algo desde el módulo path de Node, y el método que voy a estar utilizando es el método join. Entonces le digo, vas a unir dos directorios, lo que viene de process.currentWorkingDirectory, que es como decir la carpeta actual, es decir, la carpeta que estamos viendo aquí, ¿okay?, el root, y luego le digo que entre en la carpeta src, una coma, le digo, vas a unirlo con la carpeta src y vas a crear un archivo schema.jql. Entonces, cuando nosotros creemos digamos, nuestras clases de TypeScript, se van a crear esquemas de GraphQL y van a estar guardados aquí dentro de src en un archivo especial. Ahora, muy aparte de eso, también vamos a tener que definir una entidad. Entonces vamos a venir aquí en src, en pose, y voy a crear un archivo que se va a llamar pose.entity. Vamos a escribirlo bien, .entity.ts. Ahora, ¿por qué le llamamos entity? Porque este entity de aquí realmente no es tan solo para poder detallar, por ejemplo, una interfaz común de la aplicación, sino que nos va a servir para varias cosas. Nos va a servir para poder decirle cómo va a generarse una tabla de la base de datos, nos va a servir para decirle a GraphQL qué datos se pueden consultar, y también incluso nos puede servir hasta para validar datos. Pero en este caso vamos a utilizarlo primero para definirle a GraphQL qué es lo que se puede consultar. Entonces voy a crear aquí una clase que se llama, por ejemplo, post, y cada publicación que se puede consultar va a tener las siguientes propiedades: un ID, un título y un contenido. En cuanto al ID, vamos a decirle que esto es de tipo dato string, o bueno, tipo dato number, ya que es un ID de base de datos de SQL. El título va a ser un string y el contenido también va a ser un string. Ahora, para decirle que esto no es una clase común, sino es una clase que se va a convertir en GraphQL, entonces nosotros vamos a importar también un módulo que va a hacer esa conversión, que viene de @nest.js GraphQL. Este módulo se llama ObjectType. Entonces esto es un decorador que se le añade a la clase. Entonces aquí arriba le digo ObjectType y voy a exportar esta clase porque luego lo tengo que utilizar, ¿okay? Y finalmente vamos a formatearlo y ya estaría, ¿okay? Ahora, con esto ya tenemos nuestras tres clases, y de esta forma vamos a poder empezar a llamarlo simplemente desde otras partes del código. Sin embargo, para que GraphQL sepa de qué tipo de datos son, nosotros tenemos que añadir también un decorador a cada una de estas propiedades. Y ese decorador también viene desde Nest.js GraphQL y se llama field. Este field es para decirle qué campo se va a convertir de GraphQL. Por ejemplo, este es un número, y en GraphQL nosotros tenemos dos tipos de números, enteros y flotantes. Entonces puedo decirle aquí, voy a colocarle un type y voy a decirle entero. Entonces de esta forma, también esto es un decorador que tengo que importar. Allí lo he importado, como pueden ver. Y con esto le digo, cuando conviertas este ID a una clase de GraphQL se va a convertir en un entero. Lo mismo aquí, si le digo field, él va a leer simplemente el string y lo va a convertir a un string de GraphQL. Y lo mismo aquí en content. Entonces con esto ya está definido lo que se va a convertir en una clase de GraphQL. Lo siguiente es luego utilizar también estas clases para poder decir qué es lo que vamos a devolver. Entonces eso voy a venir aquí en post.service, y aquí voy a crear una función que en mi caso voy a llamar, por ejemplo, findAll.
Este find all lo único que va a hacer es que va a retornar un arreglo. Y este arreglo va a ser un arreglo de publicaciones. Entonces puede importar aquí la entidad, lo que acabamos de crear, el punto, bueno, post entity. Y voy a traer esa clase llamada post. Entonces le voy a decir, esto va a retornar un arreglo de publicaciones de TypeScript. Ahora, el arreglo de publicaciones tiene datos, entonces yo también puedo colocar un dato de ejemplo. Luego lo vamos a reemplazar con una consulta. Pero de momento le voy a decir, va a tener un ID, va a tener un título. Y también vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un contenido. Ahora pueden ver que si yo no le añado el contenido me da un error porque me dice aquí el contenido se requiere en este tipo de dato. Y bueno, el contenido realmente no es necesario cuando yo voy a crear una publicación porque quizás puedo crearlo después el contenido. Entonces vamos a colocarle aquí que es opcional. Entonces le coloco aquí un signo de interrogación. Ahora el asunto con esto es que esto es para TypeScript. Entonces ustedes tienen que entender que esto es de TypeScript y lo que está arriba es de GraphQL. Entonces para GraphQL también debería ser opcional. Entonces voy a decirle nullable en true. ¿Okay? Y ya estaría. Entonces si formateo quedaría así. Y si ven en post service le digo ok, solamente quiero pasarte un ID y un título. Y bueno, si quisiera pasar el content también podría hacerlo, pero bueno, ya saben que no es necesario. Y listo, con esto ya tengo ahora una función que va a retornar simplemente un arreglo de publicaciones. Ahora, estos post service no es para que nosotros lo utilicemos directamente con la API, sino que las funciones que van a ser consultadas van a hacer uso de esta clase. Entonces, para darles una idea, si nosotros queremos ver esto en el frontend, vamos a tener que crear lo que se llama un resolver, que está aquí, post.resolver. Y bueno, aquí sí vamos a detallar qué es lo que el cliente o las aplicaciones cliente pueden consultar al backend. Entonces, por ejemplo, yo le digo, pueden consultar una palabra llamada post, que son lista de publicaciones. Y aquí yo le puedo colocar, uno le puedo retornar directamente el arreglo. Como pueden ver aquí, en un ejemplo, pueden retornar esto. Pero en realidad yo ya tengo un servicio que hace eso, entonces voy a llamar simplemente ese servicio. Voy a decirle, voy a crear un constructor. Y en este constructor vamos a colocar un private. Y voy a crear una clase, o bueno, una propiedad que se llama post service. Y esto va a ser de tipo post service. De hecho aquí puedo escribirlo y él autocompleta como pueden ver. Y una vez tengo este post service, yo puedo decirle this.postservice.findAll. Lo ejecuto y ya saben que esto me devuelve un arreglo de publicaciones. Y esto es lo que voy a retornar finalmente al cliente. Ahora, este post de aquí, si lo formateo, queda así. Y aquí para decirle que esto es una consulta de GraphQL, nosotros vamos a utilizar también un decorador. Es importante decirle qué tipo de dato es porque en GraphQL tenemos mutaciones y consultas. Las consultas son para consultar datos del cliente y las mutaciones son cuando el cliente nos quiere enviar datos o quiere eliminar algo o quiere actualizar algo. Entonces aquí para decirle que es una consulta voy a colocar un @query. ¿Okay? Y pueden ver que aquí arriba en la primera línea se ha importado desde Nest Common esta consulta query. Y bueno, esto no está bien porque no viene desde aquí, sino viene desde Nest.js GraphQL. Entonces deben prestarle atención desde dónde viene, si no vamos a tener un error. ¿Okay? Entonces este query de aquí es para decirle, ok, esto va a retornar algo. El asunto es que GraphQL también debe decir qué es lo que va a retornar. Entonces aquí vamos a utilizar una sintaxis que es una función flecha. Y aquí le voy a decir, esto va a retornar returns. Y le voy a decir, va a retornar un arreglo de publicaciones. Ahora, esta publicación también la tengo que importar. Entonces voy a decirle, importa eso. Y ya estaría. Entonces esto de aquí finalmente va a retornar un arreglo de publicaciones al cliente. Y ya está. Ahora, esto les puede llamar la atención, este arreglo de aquí, porque en TypeScript se escribe de esta forma los arreglos, pero deben pensar que esto no es TypeScript. De hecho, no estoy en ninguna interfaz, no he colocado un 2 puntos, sino es una función flecha. ¿Okay? Entonces, esta función flecha lo que hace es recibir adentro un arreglo y un post. Esto es simplemente para que se asemeje a la sintaxis de GraphQL. Y bueno, si quieren saber más de esto, hay un módulo especial que utiliza Nest.js que se llama TypeGraphQL. Y este es un módulo en sí mismo, como TypeORM o todos los módulos que vamos a utilizar. Entonces, si quieren indagar mucho más en esto, pueden ver este tipo de módulos. Bueno, entonces en nuestro caso, para poder ejecutar esto, ya estaría. Vamos a abrir la consola. Puede limpiar. Y el comando que voy a ejecutar ahora es el comando npm run start dev. Esto finalmente va a lanzar la aplicación. Ok. Y bueno, de momento tengo un error. Vamos a ver cuál es el error. No puedo determinar el output GraphQL de tipo post. Ahora, el error que tengo aquí es porque aquí al momento de generar resolver hizo mal la importación de Visual Studio Code. Entonces no es de Nest.js Common, sino tengo que importarlo. Voy a importarlo yo mismo, de hecho. Si le voy a traer algo. Y recuerden que yo estoy en post resolver, que está aquí. Al mismo nivel está este post entity. Entonces le digo, vas a importar desde post entity la clase post. ¿Okay? Ahora sí, vamos a guardarlo. Vamos a formatearlo para que lo ordene bien. Vamos a abrirlo y ya no tengo errores como pueden ver.
¿ok? Entonces esto de aquí, para poder verlo finalmente, vamos a venir en el localhost 3000, localhost 2.3000, y si doy un enter vemos un hello world. Pero si yo vengo ahora en el mismo localhost 3000 y escribo un /GraphQL, vamos a ver que ahora voy a tener un editor como este. Y este editor es para que nosotros podamos hacer consultas. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, ok, vamos a hacer una consulta, que es simplemente llamar llaves, de esta forma. Ok. Y aquí yo le puedo decir, por ejemplo, que voy a hacer una consulta si presiono control espacio. Y pueden ver que me dice post. Ahora, de post, como es una entidad, tiene bastantes propiedades. Entonces si yo abro aquí unas llaves, pueden ver que tiene un ID, un title y un content. Y bueno, todo esto es gracias a que hemos definido el esquema. De hecho, si ven aquí, me dice que hay una consulta post que te devuelve un arreglo de publicaciones y cada publicación tiene un ID, un title y un content. Y aquí están los datos. Okay, ese es el esquema que hemos creado con código. De hecho, si yo ejecuto, pueden ver que ya está el dato y también puedo decir, ok, tan solo quiero un título y el contenido. O le puedo decir, tan solo quiero un título solo o quiero el ID solo. Entonces, esto lo pueden ir ejecutando con este botón o con control enter. Aparte de esto, como ya se generó este esquema, nosotros podemos venir en el código. Y si venimos un poco en SRC, pueden ver que hay un archivo aquí. Voy a cerrar todo esto, clic derecho, close all. Pueden ver que hay un archivo llamado schema.graphql o GQL. Y miren, nuestra clase que habíamos escrito aquí, este post entity, esto de aquí, se ha transformado justamente en este esquema que tenemos aquí. Entonces, el post entity se ha transformado en esto. Y el post resolver que tenemos aquí, que es esta función llamada post, que es un query, se ha transformado en este otro tipo de dato. Entonces, de esta forma, esto significa que code first, hemos escrito el código primero y a partir del código se ha generado este esquema. Y bueno, no tenemos que tocar esto se puede generar. De hecho, aquí pueden ver, me dice, este archivo se va a generar automáticamente, no lo modifiques. Entonces, él ya sabe cómo modificarlo. Esto es tan solo para que nosotros podamos saber qué es lo que el cliente va a consultar. Y ya estaría. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestro primer esquema de GraphQL. En la siguiente sección vamos a ver cómo conectarlo a una base de datos. Ahora vamos a aprender cómo integrar una base de datos. Para poder hacerlo, en nuestro caso, vamos a estar utilizando una base de datos que ya funciona con Next.js. Y bueno, no necesariamente una base de datos, sino un ORM o un módulo ORM. Que de hecho, si ustedes vienen aquí en la documentación, en esta parte que se llama Recipes, van a ver que aquí hay como una lista de ORMs que soportan Next.js, digamos, ya incluidos a través de módulos. Entonces, por ejemplo, tenemos MicroORM, TypeORM, Mongoose, si van por MongoDB, SQLize, que es también otro ORM de SQL, y tenemos también este ORM que es relativamente popular que se llama Prisma. Ahora, estos ORMs, para que no saben qué son justamente módulos que nos permiten interactuar con la base de datos sin la necesidad de escribir código SQL. Entonces ya tenemos funciones hechas como find, como create, y esas se convierten en /from, en insert, etc. Ahora, en nuestro caso vamos a estar utilizando TypeORM, que es uno de los ORMs bastante populares en el mundo de TypeScript. Y bueno, la razón de por qué vamos a estar utilizándolo es porque cuando estamos definiendo nuestras tablas, tenemos que hacerlo a través de unas cuantas clases, como estas que ven aquí. Y bueno, si prestan atención, pueden ver que nosotros hemos definido ya algo muy similar, que es una clase post, y ya hemos definido el esquema de GraphQL allí. Entonces, si ya tenemos una clase, no tenemos que crear otra, porque sería redundante, sino lo que podemos hacer es simplemente utilizar esa clase y añadir más decoradores, y de esa forma se va a crear la tabla también. Entonces es algo muy útil porque utilizando esta clase llamada post_entity o post, aquí se va a generar la clase de GraphQL. Eso sirve para TypeScript, pero adicionalmente también puedo crear una tabla de SQL. Entonces eso es gracias a este módulo que estamos viendo aquí en TypeORM, aquí en Next.js. Entonces vamos a instalarlo, y bueno, para instalarlo aquí me dice aquí arriba de todo que tengo que instalar TypeORM de esta forma. Sin embargo, esto es para que nosotros podamos crear nuestra propia configuración. Y bueno, en la última versión de Next.js, o en las últimas versiones, ya hay un módulo que se llama Next.js TypeORM, que incluso te dice, puedes verlo aquí. Vamos a ver si nos lleva allí, Incluso podemos buscarlo directamente, bueno, aquí ya está. Este módulo de aquí lo que nos permite es poder integrar TypeORM en Nest fácilmente. Entonces vamos a instalar estos tres módulos. De hecho, aquí, tan solo para darles un detalle, él coloca un ejemplo como MySQL2. Lo que deben saber es que TypeORM es lo mismo para cualquier base de datos. Ese es el punto de utilizar un ORM, que no está relacionado con una base de datos tan solamente. Entonces lo único que va a cambiar es los valores de conexión. Y bueno, TypeORM tiene una enorme cantidad de módulos. Si ustedes quieren verlo, pueden buscar el propio módulo. Que TypeORM es en sí un módulo
por sí mismo, es decir, no es que tenga que ver tan solo con NES, sino que funciona ya de por sí, tan solamente en cualquier proyecto de TypeScript. Y si buscan, por ejemplo, por aquí voy a buscar MySQL. De hecho, aquí dice que soporta MySQL, MariaDB, Postgres, CrowdRushDB, SQLite, Microsoft, etc. Entonces, estos módulos de aquí, o estos módulos son para integrarlos con distintas bases de datos. Eso depende de qué base de datos quieren utilizar en su proyecto. De nuevo, es lo mismo para cualquier base de datos. Entonces, en mi caso voy a estar utilizando SQLite porque es bastante sencillo. Te crea una base de datos en un archivo, pero ya luego para producción probablemente van a querer cambiar la configuración con otra base de datos. Pero bueno, eso es lo mismo realmente. Entonces vamos a utilizar SQLite porque es tan solo instalando un módulo. Entonces vamos a abrir aquí en nuestro proyecto nuevamente. Y vamos a venir aquí, vamos a cancelar la consola. ¿Okay? Voy a limpiar. Y para poder instalarlo nosotros tenemos que llamar, bueno, vamos a cerrar esto. Tenemos que llamar estos tres módulos. Next.js TypeORM. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a venir, voy a decir npm y pego esto de aquí. Y voy a estar utilizando el driver de SQLite 3. Entonces voy a dar un enter. Y esto lo que va a hacer es instalar SQLite 3 para nuestro proyecto de Node. Ahora, esto de aquí, una vez tenemos el módulo, vamos a tener que integrarlo de igual forma como hicimos con GraphQL. Entonces vamos a venir en App Module. Y aquí, al igual que estos módulos de GraphQL, voy a decir voy a importar algo desde. Y vamos a colocar desde @nextjs /typeorm, que todavía no lo tengo integrado, es decir, todavía no se ha importado. Aquí pueden ver que todavía sigue instalando. Pero de allí voy a traer un módulo que se llama TypeORM Module. De hecho, ahí está. Entonces, este TypeORM Module tiene que ir antes de los módulos que hemos creado nosotros mismos. Le digo for root. ¿Ok? For root. Y desde for root voy a ejecutarlo y aquí recibe un objeto de configuración. Entonces, lo que voy a colocarle aquí es primero el type, que es como decirle qué base de datos va a estar utilizando. Y si presiono control espacio pueden ver que allí están todas las bases de datos que soporta de momento. Entonces, en mi caso voy a estar utilizando SQLite, que ya está el módulo instalado. Luego voy a decirle en dónde va a estar la base de datos. Y bueno, para decirle la base de datos yo tengo que colocar una dirección. Entonces voy a decirle vas a guardarlo en database.sqlite. Y finalmente vamos a decirle en dónde va a estar las clases que él va a poder convertir a tablas. Entonces cuando nosotros vamos a crear proyectos o módulos en nuestro proyecto, nosotros vamos a crear carpetas y estas carpetas van a tener archivos que van a tener esta palabra entity o .entity.ts. Entonces yo le voy a decir que cualquier archivo que tenga esta palabra .entity.ts se va a transformar en tablas. Entonces eso se define de esta forma, entities, y le coloco aquí un arreglo y le digo en el proyecto vas a unir al dir name y cualquier carpeta, esto se lee de esta forma, cualquier carpeta que tenga dentro cualquier otro archivo que sea, por ejemplo, que termine en .entity y que termine tanto en aquí sería que termine tanto en .ts como en .js, vas a poder cargarlo. Entonces esto es como decirle cualquier archivo que sea JavaScript o TypeScript que tenga el nombre de .entity.ts o .entity.js se va a convertir y ya estaría. Entonces ahora nosotros venimos aquí, le digo ok, como este archivo luego se va a convertir, tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces para poder hacerlo, yo aquí le digo aparte del field, vamos a importar ahora también desde TypeORM, le digo front. Y ya no sería Next.js TypeORM, sino directamente TypeORM, ya que no estamos integrándolo, sino vamos a estar utilizando clases. Y le voy a decir, voy a importar column. Column es para que nosotros podamos decirle qué propiedades se van a transformar en columnas de una tabla. Entonces aquí voy a decirle, se va a transformar esto en un column. ¿Okay? Lo mismo voy a copiarlo aquí y aquí. Entonces estos son tres columnas. Ahora, en SQL también tenemos tipos de datos. Entonces nosotros tenemos que decirle si es entero, flotante, etc. Entonces, por ejemplo, si un título es string, ya con esto él va a saber que se va a transformar en un varchar. El ID es un number, entonces en este caso se va a transformar también en un número, pero tengo que decirle si es un entero o no. Entonces, para poder hacerlo, nosotros podemos colocar aquí también una propiedad que se llama type, por ejemplo. Solo que para este caso, el ID en lugar de un column me viene bien utilizar este decorador que se llama primary generated. De hecho, vamos a escribirlo bien, primary. Yo voy a importarlo directamente. Aquí sería primary generated column. Esto es para que él lo coloque una llave primaria o utilice esta columna como una llave primaria. Entonces el ID va a ser la llave primaria, va a ser un entero de hecho por defecto y ya estaría. En cuanto a esto se va a mantener un string y el contenido también debería ser un string. De hecho, si quieren que sea un texto pueden colocarle aquí type y aquí pueden colocar text, por ejemplo, y este sería su valor en texto. Ahora, si nosotros queremos decirle que esto es nulo, porque recuerden que esto puede ser null,
También le puedo colocar una coma, le digo nullable en true. Y ya estaría. Entonces aquí esto se va a transformar en una tabla de SQL. Ahora, para que esto funcione, nosotros vamos a también tener que integrar esta clase en nuestros módulos. Por ejemplo, aquí, si yo vengo en post.module.ts, aquí nosotros tenemos un par de archivos, uno que se llama PostService y PostResolver, que son el que se comunica con la base de datos y este que se comunica con GraphQL para convertirlo. Entonces, adicionalmente a esto, le voy a decir que también se puede incluir luego typeORM. Entonces, vamos a colocar aquí un import y le voy a decir del import, vamos a colocar un arreglo y voy a colocar aquí typeORM module nuevamente. Yo voy a importarlo. Le digo, voy a importar desde @nest.js, bueno, sería nest.js typeORM. Voy a importar typeORM module nuevamente. Y aquí le digo typeORM module.forFeature. Y aquí le coloco en un arreglo que voy a importar la clase de publicaciones. Entonces de esta forma tan solo le estoy diciendo que cuando yo llame desde estas clases este arreglo de publicaciones, voy a poder integrar estas clases que viene de typeORM. Y listo. Entonces con esto ya estaría prácticamente integrado. Ya simplemente podría empezar a utilizarlo. Entonces vamos a venir en este post service que está aquí. Y ahora le digo ok, ya no voy a estar haciendo una consulta que yo mismo he escrito, sino va a ser una verdadera consulta a la base de datos. Entonces primero tengo que instanciar aquí la clase. Le digo voy a crear un constructor. Okay. Este constructor vamos a estar colocando un private. Le digo post. De hecho en este caso vamos a crear un repositorio. Entonces voy a colocar aquí un decorador que se llama inject repository. Yo voy a importarlo primero. Voy a decir voy a importar desde @nest.js typeORM inject repository, que es un decorador. Entonces aquí le digo ahora sí inject repository. Lo ejecuto y aquí le tengo que colocar por ejemplo el nombre de la clase que va a estar basándose. Entonces también voy a importarlo. Le digo voy a importar desde post entity. Vamos a colocarle aquí post, ok. Y finalmente le digo esta es la clase que vamos a estar añadiendo. Listo. Ahora esto de aquí le tengo que colocar un nombre para poder utilizarlo. Entonces el nombre que le voy a colocar se va a llamar post repository. Y esto va a ser el tipo de datos repository, que sería la clase que viene también desde typeORM, que sería de aquí. Le digo esto también va a tener su repository. De hecho esto viene del propio typeORM. No sé si lo tiene aquí disponible, voy a verlo. No lo tiene, tengo que traerlo aquí. Le digo vas a traer de typeORM el repository, que es su clase del propio módulo. ¿Okay? Entonces aquí le digo esto es de tipo repository. Y ya está, con esto ahora sí voy a poder empezar a utilizarlo. Entonces este repository también le voy a decir que es de tipo post. Y ya está. Ahora tengo dos veces importado y así quedaría. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es decirle ok, tengo una clase que va a llamar post repository. Y adentro voy a estar utilizándolo. Le digo de this.post repository. Yo no me está autocompletado, vamos a ver por qué. Me faltó el private. Aquí me faltó colocarle su modificador de acceso. Entonces le digo this.post repository. Y aquí voy a utilizar métodos como find, como create, para poder interactuar con la base de datos. Esto ya sería consultas de base de datos. Entonces vamos a decir find. Y esto va a buscar todos los datos. Este es como un cel asterisco front. Aquí le voy a colocar return. Y como esto es asíncrono, porque es una consulta de base de datos, aquí ya no sería post y un arreglo, sino lo que va a retornar ahora sería una promesa que va a ser de tipo de arreglo de publicaciones. Y ya estaría, quedaría de esta forma. Sé que es un poco tedioso, pero bueno, esto no es, yo no les recomiendo que utilicen Nest si no saben mucho de TypeScript, porque va a ser muy difícil luego extenderlo. Pero bueno, pueden ver que todo es básicamente clases, decoradores. Entonces esto al final se va a convertir en un cel asterisco front. Entonces con esto, si nosotros ejecutamos ahora sí el proyecto, npm run start dev, okay, pueden ver que inicia nuevamente. Y bueno, en este caso tengo un problema que es con los imports. Ok, el error que tengo aquí es justamente porque al momento de importar con Visual Studio Code muchas veces importa este módulo llamado common. Y bueno, no es este el módulo realmente, entonces tengo que importarlo de aquí. Le digo voy a importar desde post entity, voy a traer post. Okay. Entonces de esta forma ahora sí voy a guardar, vamos a venir aquí, ya no tengo errores. Y ahora si yo quiero hacer una consulta, nuevamente venimos en el navegador, en el playground. Y si hago la misma consulta de antes, por ejemplo le digo quiero un ID, quiero un título y un content y ejecuto. En este caso pueden ver que ya me está dando una respuesta, pero me dice post no encontrado. Vamos a ver por qué. Me dice que
no metadata for post. Vamos a refrescar, probablemente no está recargando los módulos. Ok, el error con esto es justamente que al momento de definir la entidad me faltó algo extra. Y es que aquí le estoy diciendo todo esto se convierte en GraphQL nada más. Pero también le tengo que decir que se va a convertir en una entidad de tipo ORM. Entonces también voy a importar entity. Y aquí le digo entity. Y ya está. Ahora sí, si guardo esto de aquí, vengo en la consola, no tengo errores. Y ahora sí, si vengo y ejecuto la misma consulta, pueden ver que me dice, ok, no hay ninguna tabla post. Y bueno, la razón de que me diga que no hay una tabla post significa que se ha hecho la consulta pero no encontró la tabla, obviamente. Y esto es porque al momento de que hemos creado la conexión en nuestro app module, aquí en app.module, él espera que nosotros creemos esa tabla. Pero no es necesario, nosotros podemos colocar aquí una propiedad llamada synchronize en true y él va a generar la tabla si no existe. Entonces esto es mucho más útil en desarrollo porque él lo va a crear. Entonces si yo vengo ahora sí y hago la misma consulta en el cliente, pueden ver que ya me devuelve un arreglo en blanco. Y claro, todo esto es para un arreglo en blanco, pero eso realmente está haciendo una consulta de SQL. Entonces incluso ustedes pueden venir en el código y antes de devolver, por ejemplo, aquí en el service, si ustedes quieren verlo, le dicen, ok, esto de aquí vas a guardar una constante llamada post, por ejemplo. Okay. Y esto es lo que vas a retornar. Retorno un post. Pero antes puedo verlo por consola. Entonces le digo quiero ver post. Entonces yo guardo. Y aquí pueden ver que no aparece nada. Pero si yo vengo en el front y ejecuto esto. Y vengo ahora en la consola del backend. Pueden ver que me dice promise. Bueno, este es. Por aquí me ha faltado colocar un await. Okay. De hecho aquí también puedo colocar un async. Y ahora sí. Y nuevamente reinicia. Okay. Entonces lo mismo. Hago la misma consulta. Envío el arreglo vacío. Y si vengo en el cliente, en la terminal, pueden ver que ya está el arreglo en blanco. Pero esto significa que se ha hecho una consulta a la base de datos, me está guardando una constante y ya está. Esto no es necesario hacerlo si tan solo vamos a devolverlo. Entonces puedo decirle retorna toda esta consulta que te devuelva esta función. Y ya estaría. Es lo mismo. De hecho, si yo vengo en el cliente y ejecuto, ahí está. Es exactamente lo mismo. Listo. Entonces con esto ya tendríamos nuestra primera consulta. En la siguiente sección vamos a aprender cómo hacer una mutación. En esta sección vamos a aprender cómo crear una mutación. Para poder hacerlo vamos a venir nuevamente a nuestro archivo que sería el post service y así como tenemos una función para poder buscar todas las publicaciones, vamos a crear una función específica para poder crear algo. Entonces vamos a venir aquí debajo y voy a crear otra función que se llame por ejemplo create post y este create post lo que va a recibir es una publicación de entrada. Y adentro vamos a utilizar el this.postRepository.create y va a recibir la publicación como entrada. Ahora, esto de dato de aquí nos va a devolver una nueva publicación, entonces voy a guardarlo en un new post. Y esto tan solo crea un objeto, nosotros tenemos que luego guardarlo. Entonces tendríamos que ejecutar this.postRepository.create, le paso el new post y ya estaría. Con esto finalmente va a guardarlo en la base de datos. Ahora, esto es lo que voy a retornar, el nuevo objeto que se ha creado. Es decir, el nuevo objeto que se ha guardado. Y con esto ya tendríamos nuestra función. Sin embargo, este método de aquí, el create, por ejemplo, para que nosotros podamos darle este valor de create, de hecho aquí no es create, sino es save, tenemos que decirle qué tipo de dato es este post. De hecho aquí nosotros le estamos colocando simplemente post, este es como decirle any, de tipo dato any. Y bueno, eso no está bien, deberíamos de detallar de qué tipo de dato es. De hecho aquí también podríamos decirle esto va a retornar un promise y va a retornar finalmente una publicación nueva. Ok, y bueno, recién pueden ver que aparece este error de aquí. Y es que justamente el promise post me dice que no es asignable a un tipo de dato post. Y bueno, el asunto es que cuando nosotros estamos haciendo esta inserción, él espera que este post de aquí tenga algunos parámetros. Entonces para poder detallarlo vamos a crear justamente en nuestro post entity algunos campos. De hecho, de momento nosotros ya tenemos el description, el title, el content y el ID, que son los datos que se están generando a partir de GraphQL y la tabla. Entonces, estos son, digamos, para que se pueda generar esos campos, GraphQL, TypeORM y TypeScript. Entonces, si nosotros queremos detallar de qué tipo de dato es este post que va a llegar desde el cliente, ese sería un dato que se está transfiriendo, por así decirlo, desde el cliente al backend. Entonces eso tiene un nombre específico en Nest que se llama un Data Transfer Object o DTO. Entonces en este caso, si yo quiero detallarlo, voy a crear un nuevo folder aquí que se llama DTO. Y adentro voy a detallar qué datos es lo que está viniendo desde el cliente. Entonces aquí vamos a crear un archivo que se llame, por ejemplo, aquí pueden colocar múltiples nombres. En mi caso voy a colocarle, por ejemplo, create post
Bueno, en realidad la documentación la llama así, como más o menos createPost.input.ts, por ejemplo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una clase que se va a llamar, por ejemplo, createPost. Voy a colocar aquí createPostInput, ok. Y aquí le detallamos qué es lo que va a recibir desde el cliente. Entonces, en mi caso yo quiero recibir un título y un content y nada más. Ahora, esto para que se pueda convertir en una clase de GraphQL también le voy a colocar el field, ok, de GraphQL. Entonces aquí lo mismo, field. Y le voy a decir que este tipo de dato es string. El ID no lo coloco porque el ID no me lo van a dar el cliente, sino que solo se va a generar. Esto lo voy a exportar y para que se convierta también en un dato de GraphQL, aquí ya no sería un object type porque esto no va a ser una consulta, sino vamos a utilizar un tipo de dato que tiene GraphQL por defecto que se llama input type. Entonces voy a colocarle @input type y si lo ejecuto, de esta forma es como vamos a estar convirtiéndolo a una entrada. Entonces esto de aquí nos sirve tanto para convertirlo a una entrada de GraphQL, pero también nos sirve para poder detallar qué datos yo espero que reciba ese objeto. Es decir, aquí le voy a decir este post es de tipo createPostInput. Ok, ahí se ha importado aquí en esta línea, pueden ver, pueden revisar también de dónde viene, es buena idea. Y ya estaría. Entonces ahora, si yo guardo, pueden ver que ya no tengo un error. Él ya sabe que es de tipo createPostInput y coincide con este post repository. Entonces ya tengo el servicio, ya tengo lo que voy a estar recibiendo desde el cliente. Ahora lo siguiente es empezar a utilizarlo desde una query o una mutación de GraphQL. Entonces eso está en Resolver. Y aquí en lugar de utilizar un query vamos a crear otra función. Esta función el cliente lo va a poder llamar createPost. ¿Okay? Esto es lo que puede utilizar. Esto va a ser una mutación, así que ya no sería un query, sino que aquí desde Nest.js GraphQL voy a importar mutation. Y le voy a decir que esto es una mutación. Le coloco @mutation. Ahora, este createPost necesita algunos datos que le tiene que pasar el cliente. Entonces, esos se llaman argumentos y también viene desde Nest GraphQL. Entonces, también le digo, vas a importar args, que son los argumentos. O si saben algo de REST API, eso sería como el request body. Entonces, aquí voy a colocarle args. Y aquí nosotros primero voy a decirle con qué nombre vamos a estar recibiéndolos. Entonces, vamos a colocarle post input, por ejemplo. Y esto vamos a decirle que en TypeScript vamos a recibirlo como un post input. Y va a ser de tipo createPostInput, que sería la clase que ya habíamos creado, es decir, esta clase de aquí. Entonces, este createPostInput lo que va a hacer es darnos un objeto para que nosotros podamos autocompletar. Y bueno, en realidad ya no tenemos que hacer nada más que utilizar el post service. Entonces le digo this.postService.createPost y le paso este post input. Y ya está. Entonces este va a crear un dato y finalmente nos lo va a retornar. Y ese dato que va a retornar se lo retorna al cliente. Entonces de esta forma ya estaría. Ahora el asunto con la mutación es que al igual que el query también yo puedo recibir valores. Entonces aquí le voy a decir esto finalmente va a retornar una función flecha y va a retornar por ejemplo un post. Y ya estaría. De hecho aquí esto es una función. Vamos a colocarle returns. Y listo. Con esto ya estaría nuestra mutación. Entonces si yo guardo esto de aquí y vuelvo a ejecutar todo. Bueno, aquí pueden ver que no tengo errores. Ya puedo venir ahora, vamos a venir a nuestra aplicación cliente y voy a abrir otra pestaña aquí y vamos a utilizar una palabra llamada mutation y aquí voy a presionar control espacio y pueden ver que tengo una mutación llamada createPost. Entonces voy a llamar paréntesis, voy a llamar este post input, voy a colocar dos puntos en llaves y aquí nosotros podemos decir qué campo él espera. Y miren, aquí está el title y el content, que es el DTO. Entonces aquí voy a colocarle title y voy a colocarle por ejemplo entre dobles comillas, voy a quitar el cursor, voy a colocar aquí por ejemplo my first post. Ok, luego en el content voy a colocar lo mismo, le digo este es mi primer post, le doy aquí en ejecutar. Ok, y el asunto con esto es que me dice que al momento de ejecutar el post debe tener una selección de subcampos, es decir, cuando finalmente he recibido él me espera devolver una respuesta. Entonces yo le digo quiero el ID del nuevo post, el título y el contenido. Si ejecuto pueden ver que me dice my first post. Luego también puedo crear otro, le digo my second post, este es mi segundo post, ejecuto, ahí ya está. Y si yo vengo ahora en el query y ejecuto el query, pueden ver que ya están los dos datos que se han creado. Entonces ya tengo la mutación hecha. Y bueno, a partir de aquí nosotros probablemente vamos a querer añadir más datos. Entonces hay veces en las que probablemente nosotros vamos a enviarle un dato como esto, vacío. Y claro, el esquema ya está completo, es decir, cumple con el esquema de GraphQL. Porque GraphQL espera que yo le pase un string. Si yo lo ejecuto, pueden ver que allí se crea.
Pero esto no está bien porque nosotros no deberíamos crear datos en blanco. Entonces en la siguiente sección vamos a aprender cómo hacer validaciones. En la sección anterior hemos aprendido a crear un dato, pero también nosotros podemos crear datos en blanco o vacíos, y esto no está bien porque nosotros deberíamos añadir datos siempre. Entonces, para poder validarlo, así como nosotros tenemos clases que nos permiten convertirlas en tablas, en consultas de GraphQL y en código de TypeScript, también tenemos un módulo especial de Next.js para poder hacer validaciones a través de decoradores también. Entonces, de nuevo, con la misma idea, si nosotros tenemos aquí una entidad, por ejemplo, y esta entidad ya está convirtiéndose en clases de, en datos de GraphQL y en tablas, también podemos utilizarlo para validar al mismo tiempo. Y bueno, en este caso, esta entidad no es que lo vamos a utilizar para validar, sino vamos a utilizar el DTO porque el DTO es lo que el cliente está insertando. Entonces esto tiene más sentido que lo validemos. Y bueno, para poder hacer esa validación, nosotros en Next.js tenemos algo que se conoce como validations, ¿okay? Que es una clase o un módulo que se llama class validator. Y bueno, este módulo en sí también es otro tema, es un tema por aparte, pero Next.js también permite integrarlo fácilmente. Entonces voy a copiar esto de aquí, que son dos módulos, Class Validator y Class Transformer. Entonces vamos a venir en nuestro código, voy a abrir aquí la terminal, vamos a cancelarlo de momento, voy a limpiar y vamos a pegar este módulo, Class Validator y Class Transformer. Ahora, mientras tenemos esos dos módulos, nosotros también vamos a tener que empezar a configurarlos. Entonces lo que podemos hacer es que, o lo que nos dice la documentación, es que cuando nosotros vamos a estar añadiendo unas validaciones, vamos a añadir este método llamado validation pipe, que básicamente asegura que todos los endpoints están protegidos recibiendo los datos correctos. Entonces esto se tiene que llamar en el main.ts. Entonces de hecho puedo copiar esto y si venimos ahora ya está instalado, vamos a venir ahora en el archivo main.ts. Voy a minimizar esto, simplemente lo voy a pegar debajo y aquí voy a llamar este validation pipe. Entonces, este validation pipe viene de Next.js Common, ahí está, y ya estaría. Con esto ya puedo empezar a utilizar validaciones. Entonces, para poder validarlo, voy a cerrar todo esto. Vamos a venir en el create post input y aquí nosotros vamos a detallar qué datos yo espero que me envíe el cliente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que este campo title no esté vacío, yo puedo importar desde class validator, voy a importar un decorador que se llama isNotEmpty. Y bueno, aquí le coloco simplemente el decorador, le digo espero que esto se transforme en un campo de GraphQL, pero también espero que no esté vacío. Incluso también puedo colocar mensajes, pero bueno, en este caso con esto es tan simple como validarlo. Ahora, lo mismo también con el contenido. El asunto con el contenido es que esto puede ser opcional, entonces no es importante que lo envíe. De hecho, aquí también puedo colocar un signo de interrogación y aquí le puedo colocar nullable en true, porque quizás él no me envía este campo contenido y está bien porque si va a crear algo, esto no es necesario. Pero bueno, con esto ya estaría. Ahora, muy aparte de esto, yo también probablemente voy a querer luego colocar otros campos. Entonces, si ustedes quieren luego colocar, por ejemplo, cantidad máxima de caracteres, también ustedes pueden colocar aquí un @maxlength. ¿Okay? De hecho, esto viene desde... Vamos a ver si por aquí lo tengo. Yo voy a escribirlo yo mismo. ¿Okay? Maxlength. ¿Okay? Y aquí le puedo decir @maxlength, por ejemplo, le puedo decir, esto va a ser su longitud máxima de 100. Lo mismo también con el contenido es más extenso, entonces aquí le podría decir esto es longitud máxima de 400, por ejemplo. Entonces, cuando yo envíe más caracteres, de hecho, de momento vamos a colocarle 10 tan solamente, para hacer prueba, ahorita lo cambiamos. Pero si yo tengo estas dos validaciones y quiero probarlos, ya puedo empezar a utilizarlos. Entonces, veo aquí, le digo npm run startDev nuevamente. Vamos a ver si tenemos errores o algo. Ok, no tengo errores, entonces voy a venir aquí en el proyecto. Y si le digo, por ejemplo, ok, voy a crear un input vacío, ahí está, ejecuto. Pueden ver que me dice bad request y me dice el título no debería estar vacío. Ok, entonces vamos a colocarle algo, le digo abc, ejecuto y se crea porque ya pasó la validación. Ahora, si yo creo algo más de 10, por ejemplo, abc, vamos a colocar cualquier dato. Esto hay más de 10 caracteres. Me dice el título debería tener unos campos que sean menores o iguales a 10. Ahora lo mismo también si luego quieren validar la cantidad mínima, por ejemplo, ustedes colocan aquí @minLength, ¿ok? De hecho no sé por qué no le importa, supongo que es porque no tiene autocompletado, pero bueno, vamos a colocar el minLength, que es un decorador. Entonces aquí tengo que colocarlo, le digo minLength, y aquí le voy a colocar, por ejemplo, de 3, mínimo es el título sea de 3 y máximo que sea de 100. Entonces si yo guardo esto y vengo ahora en el proyecto y le coloco, por ejemplo, AB nada más como texto, ¿okay? Y ejecuto, me dice mínimo debe ser de 3 caracteres. Entonces le coloco ABC
y ya pasa. Ahora, esto de aquí también podríamos colocar un mensaje personalizado. Pueden ver que me dice, puedes colocar un valor mínimo como primer parámetro. Y luego tienes un objeto llamado Validation Options, que es ahí donde podemos colocar otros parámetros. Entonces, por ejemplo, yo coloco aquí un objeto que se llama Message. Y aquí le puedo colocar el título es demasiado corto. O aquí también puedo colocar un mensaje que diga, por ejemplo, el título es demasiado largo. Y así. Entonces, todo esto es lo que podemos detallar. Incluso aquí también lo mismo. No sé cómo es aquí, vamos a ver. Me dice, ok, este directamente recibe un objeto con la propiedad message que dice, por ejemplo, el título es requerido. Entonces, esto yo lo estoy colocando en inglés, pero ustedes pueden colocarlo en español sin ningún problema. Entonces, vamos a venir aquí, le digo ejecuta. Y bueno, vamos a quitar esto, le digo, quito esto. Y me dice, el título es requerido, el título es demasiado corto. Ok, entonces voy a quitar el título, o bueno, voy a añadir algo. Me dice, el título es demasiado corto, ABC, y ya estaría. Entonces, ya de esta forma estamos validando. Y bueno, ahora si quieren saber qué decoradores se tienen que añadir, en realidad él tiene como aquí el repositorio, que es el repositorio de Class Validator. Y Class Validator es en sí un módulo bastante popular. Pueden ver que tiene como 8K de estrellas en GitHub. Y bueno, aquí ustedes pueden encontrar más a detalle sus decoradores. De hecho, creo que está como al final su tabla y tiene como una tabla. Aquí está, miren, aquí están todos detallados cada una de las validaciones. Por ejemplo, tiene un decorador para decir si es opcional. Tiene decoradores para decir si es una fecha, si es booleano, si es un string. También tiene para email, por ejemplo. Creo que por aquí hay uno que se llama email. Ahí está. Si es email o si es un recurso, un data URI, etc. Entonces, esto ustedes pueden ir añadiéndolo y pueden crear esquemas mucho más, definidos para que si en caso llegue ya está validado y no lo tienen que hacer manualmente. Y ya estaría. Entonces, de esta forma es como funcionan las validaciones. Hasta este momento ya tenemos unas cuantas consultas definidas en nuestro playground, es decir, ya podemos hacer consultas y podemos crear datos, pero también al momento de hacer consultas también podemos recibir argumentos. Entonces, para probar algo, supongamos que yo quiero tan solo una publicación específica, quiero buscarlo por ID, supongamos. Entonces voy a tener que crear otra consulta que reciba argumentos. Entonces las consultas o queries también pueden recibir esos datos. Entonces vamos a venir aquí en el service, que sería el post service, y aquí nosotros podemos crear una consulta nueva. Por ejemplo, voy a decir aquí, voy a crear una consulta síncrona que se llame find one product, por ejemplo, o find one simplemente. Esto va a esperar un ID que sea de tipo number, ya que es un ID de tipo number el producto. Y a partir de aquí nosotros vamos a decirle que vamos a querer hacer una búsqueda con la base de datos. De hecho, para que coincidan mucho mejor, vamos a llamarle find product by ID. ¿Okay? Y aparte de esto, nosotros vamos a utilizar el repositorio. Entonces voy a decirle aquí this.postrepository.find1 en este caso. Y aquí nosotros vamos a colocar el ID. Ahora, en versiones anteriores de TypeORM esto funciona, pero pueden ver que me da un error. Entonces tenemos que colocar aquí el where, propiedad where, y le digo en donde el ID es igual a 2.id. Entonces esto me va a retornar al final una publicación que haya encontrado. Entonces le digo vas a retornar esto. Y bueno, aquí también lo puedo detallar, le digo esto va a retornar una promesa y va a retornar una sola publicación. Y ya está. Entonces con esto ahora tengo un método para buscar una sola publicación. Ahora vamos a venir en el resolver y le digo, así como tengo un query para buscar todas las publicaciones, de hecho voy a copiar esto, voy a pegarlo, le digo voy a tener una consulta que se va a llamar post, va a recibir un ID, solo que en este caso ya no va a devolver un arreglo de publicaciones, sino una sola publicación. Y aquí le digo que ya no voy a utilizar el find all, sino voy a utilizar el find product by ID. Ahora para poder buscar esto va a recibir argumentos, así que aquí voy a colocarle también args. Y estos args de aquí voy a colocarle entre paréntesis el nombre del argumento. Entonces en este caso vamos a llamarle ID. Y bueno, esto de aquí para poder recibirlo voy a guardarlo en una propiedad llamada ID que va a ser de tipo number. Y finalmente esto es lo que le voy a pasar. Listo. Ahora, si no han entendido el concepto de estos argumentos, estos argumentos son como GraphQL los está nombrando. De hecho, si ustedes vienen a schema.graphql, van a ver que aquí en mutación él le llama post input, que es justamente como yo le he llamado aquí. Pueden ver post input. Y aquí el argumento le está llamando ID, que es de post. Si en post, ¿dónde está? Creo que no lo ha creado aún. Aquí está. Le está llamando ID. ¿Okay? Entonces, estos son la forma en la que GraphQL luego los va transformando. Es por eso que necesita esos nombres. Pero bueno, al final, como pueden ver, si yo le coloco test, por ejemplo, y guardo, esto aquí también se transforma. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden colocar el nombre que gusten. Ahora, aparte de esto,
si nosotros queremos luego detallar, por ejemplo, de qué tipo de datos vamos a esperar, porque pueden ver que aquí le coloca float, ¿ok? Es decir, si la publicación estamos buscándolo, le espera que le coloque un número decimal y no está bien eso, entonces aquí voy a decirle, aparte del ID, le digo, esto en GraphQL también va a ser de tipo de dato entero. De hecho es una función, ¿ok? Le digo, esto es de tipo de dato entero. Recuerden que esta propiedad int se tiene que importar desde NestGraphQL, ¿ok? Y vamos a ver si esto está bien. Type int, de hecho voy a formatearlo, creo que es el linter, ¿ok? Y ya estaría. Entonces ahora ya pueden ver que ya no es float, es un entero. Y bueno, así ustedes pueden ir revisando su esquema. Ya eso es cuestión de GraphQL más que de Nest. Pero ya estaría. Entonces vamos a guardarlo. Y si ahora nosotros queremos hacer una búsqueda, simplemente venimos aquí y le digo de todas las publicaciones. Ahora quiero buscar una publicación. Quiero buscar por ID y quiero el ID 1. Si busco, pueden ver que me dice ID 1. O si doy el ID 2, ahí ya está. Entonces de esta forma ya estoy buscando también por un argumento. Hasta este momento hemos aprendido cómo generar todos estos clases que son resolvers, que son entidades, que son servicios. Y bueno, lo hemos generado paso a paso. El asunto de generarlos paso a paso es para que también vayan entendiéndolo, cómo se van integrando. Pero una vez ya sepan estas bases, probablemente van a tener que estar repitiéndolo una y otra vez. Entonces, hay una forma de evitar escribir todo esto desde cero en cada proyecto, utilizando algo que se conoce como un recurso, que es una forma en la que Next.js nos dice que podemos generar todo este bloque con todos estos archivos de golpe, con un solo comando. Entonces vamos a probarlo. Por ejemplo, en este caso, para las publicaciones, yo espero que cada publicación tenga un autor. Entonces tengo que relacionarlo con un autor. Entonces ustedes dirán, ok, vas a crear una carpeta, vas a crear un modelo, un resolver, un servicio, uno a uno, como hicimos aquí. Pero en realidad nosotros tenemos un comando que ya lo hace más rápido. Entonces vamos a presionar Control C. Voy a minimizar esto. Vamos a limpiar esto de aquí. Y ahora el siguiente comando que voy a ejecutar es el siguiente. Le digo nest generate resource. Y ahora vamos a colocar el nombre. En mi caso voy a colocarle autores, por ejemplo, podría llamarle autor. O usuarios, al final depende de cómo quieran llamarlo. En mi caso voy a llamarle autores. ¿Okay? Y esto va a generar aquí unas consultas. Me dice, ok, ¿qué quiere generar? ¿Una REST API o GraphQL API? Vamos a seleccionar GraphQL API y aquí me dice esquema first o code first. Vamos a darle code first porque ya estamos utilizando ese enfoque. ¿Okay? Luego me dice si quiero generar un CRUD. Vamos a darle Y. Y ya está. Y miren, ha creado, para empezar, un módulo. Ha creado los resolvers de GraphQL. Ha creado los servicios, que son justamente para poder interactuar con la base de datos. Ha creado los DTOs. Y ha creado también la entidad para poder interactuar con la base de datos. Ahora, si nosotros venimos aquí en Authors, pueden ver que ya están. Pueden ver que están estos archivos. Y vamos a venir primero en Authors Module, que es el que arranca todo. Vamos a formatearlo. Y pueden ver que no tiene mucho código extendido. Lo único que está haciendo es añadir las importaciones por nosotros. Ahora, aparte de esto, también tiene un entity, que está en Author Entity. Y tampoco tiene un campo definido. Tan solo está colocando ejemplos para que nosotros los reemplacemos. En Service también lo mismo. Pueden ver que ha añadido métodos create, find all, find one y demás. Claro, ninguno de estos hace una verdadera consulta a la base de datos, pero ya podríamos extenderlo. Y bueno, no lo hace porque obviamente él no sabe qué base de datos estamos utilizando, ni qué consulta nosotros esperamos hacer. Al final solo coloca esta plantilla. Y ya está. El DTO también tenemos lo que podemos recibir cuando creamos, cuando actualizamos. Y el resto sería lo mismo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar primero con el entity, que sería lo más básico. Y de momento yo tengo un field aquí. Vamos a quitarlo. Y por ejemplo, yo quiero crear para cada publicación un autor. Y el autor va a tener los siguientes campos. Por ejemplo, primero va a tener aquí un ID. Luego también vamos a colocarle un nombre al autor. Ustedes pueden colocarle un username o los campos que gusten. Y finalmente vamos a tener también una regla de publicación. Es decir, un autor puede estar relacionado con muchas publicaciones. Y muchas publicaciones le pertenecen a un autor. Entonces, en este caso, para que se haga esa relación, primero tengo que especificar cada uno de estos campos. Por ejemplo, el ID, primero voy a decirle, ok, vamos a generar un esquema de GraphQL. Entonces aquí le digo, esto va a ser un field. Ok. Y en este caso, como es un ID, vamos a colocarle type entero. Esto va a ser un number en TypeScript. Luego este name también va a ser un field. Son solamente un string. Y estas publicaciones de aquí también va a ser un campo, un field. Solo que aquí vamos a colocar algo un poco más, más producido. ¿Okay? Y ya no va a ser tan solo un string o un entero, sino que esto va a estar relacionado con otra clase de TypeScript para decir que estas publicaciones tienen relación con un usuario, por ejemplo.
Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, quiero decir, ok, este campo de aquí va a ser un arreglo de publicaciones, tengo que traer la clase de publicaciones que está aquí, que es PostEntity. Entonces, vamos a colocarle aquí, por ejemplo, le digo, ok, vamos a colocar una función. Le digo, esto va a ser un arreglo de publicaciones. Entonces, estas publicaciones yo lo tengo que importar, ok, y ya estaría. Entonces, aquí pueden ver, bueno, aquí lo está importando de NestCommon, esto no está bien. En este caso voy a importarlo desde src, vamos a colocar post, desde entity o PostEntity, ok. Listo. Ahora, este post de aquí, nosotros tenemos que decirle también es un arreglo de publicaciones, pero esto es para TypeScript. Entonces aquí lo colocamos de esta forma. Y ya estaría en este caso lo que sería la cuestión de GraphQL. Ahora, estas publicaciones cuando yo creo un usuario no es necesario que me los pase. Entonces vamos a colocarle aquí nullable en true. Y listo. Esto tan solo va a generar el esquema de GraphQL. Si yo guardo esto, intento ejecutarlo. De momento cuando yo ejecute el npm run startdev, aquí en schema.graphql, vamos a verlo, ha generado ahora otra type que se llama autor. Y en mutaciones, nosotros tenemos ya todas las mutaciones que se han generado por defecto. Y aparte de esto, si vemos en este caso el autor, pueden ver que me dice que tiene una propiedad post, que es de tipo publicaciones. ¿Ok? Pero bueno, en este caso es tan solo GraphQL. Ahora, ¿cómo yo transformo esto también en una tabla? Entonces lo mismo, le digo voy a importar aquí un @entity. Que esto viene ya desde typeORM. Aquí no sé por qué no lo autocompleta. Ok, vamos a importarlo. Le digo voy a importar desde typeORM. Voy a importar la clase que se llama entity. Ok, y aquí simplemente le digo vas a importar entity. Ahora este entity tan solo va a transformar la tabla, pero yo tengo que decirle qué columnas son. Entonces en este caso voy a colocarle este es un primary generated column. Tampoco lo he autocompletado, vamos a importarlo. Le digo aquí primary generated column, aquí está, ok, y el resto es lo mismo. Luego también el field, este de aquí, tan solo sería una columna. Entonces esto lo va a leer con la clase de, si aquí tampoco lo estoy importando, esto no lo va a leer con la clase, o bueno, el tipo de dato de TypeScript, y él lo va a convertir en un varchar, ok, entonces sería column, okay. Y lo mismo de hecho creo que es para la otra publicación, vamos a verlo, no, miren, con esto el post ahora también debería ser una columna. El único asunto es que esta columna de aquí realmente debe estar relacionada con otra tabla. Entonces aquí no va a ser column, sino vamos a colocarle otro decorador que se llama one too many, que tampoco lo autocompleta, pero bueno, vamos a poder importarlo. Aquí arriba le digo, vas a importar one too many, ok, y vamos a venir aquí debajo, me faltaba algo, ok, y finalmente aquí le digo la relación. Entonces en este caso por ejemplo voy a colocar una función y esta función me va a decir hacia qué clase voy a estar relacionándolo. Entonces le digo este campo va a estar relacionado con la clase post. Entonces este post ya está importado. Sin embargo esto, la publicación también va a tener que devolverme a través de qué campo. Es decir, esto de aquí ya tiene una clase relacionada. Vamos a ir a PostEntity, okay, voy a dar un control clic. Esto me va a enviar a PostEntity. Y PostEntity no tiene ninguna especie de campo que esté relacionado con el autor. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que este PostEntity también vamos a añadirle una columna nueva. Entonces la columna que vamos a añadir aquí va a ser aquí debajo. Vamos a colocarle autor. Esto va a ser de tipo, vamos a colocarle autor, que es la entidad. Ok, ahí está, desde src authors entity. Y aquí voy a colocarle que es también un campo de GraphQL. Entonces le digo esto también puede estar relacionado con GraphQL. Esto va a ser de tipo autor. Y finalmente para que se genere una columna voy a colocarle aquí el inverso, que serían muchas publicaciones le pertenecen a un autor. Le coloco many to one, que tampoco me da autocompletado. Vamos a colocarlo aquí, le digo vas a importar many to one, ok, y finalmente le digo simplemente aquí many to one, ok, aquí me falta bien, ok, y vamos a colocar algo similar. Le digo esto va a estar relacionado con un autor. Y ahora para poder atallarlo, aquí al lado le voy a decir, ok, del autor que estoy recibiendo, yo voy a estar utilizando su campo que se llama author.post, que es el plural, ok. Y lo mismo aquí en author entity, le digo, ok, de la publicación que estoy recibiendo, voy a estar utilizando post.author. Y ya está, de esta forma está hecha la relación. Entonces esta sería una relación de uno a muchos. Muchas publicaciones le pertenecen a un autor puede tener muchas publicaciones. Ahora, esto es tan solo como una especie de campo intermedio. Si al momento de guardarlo también ustedes quieren colocar el ID, también pueden hacerlo. Por ejemplo, cuando yo creo una publicación,
No voy a querer pasarle un autor completo, tan solo un ID. Entonces puedo crear otra columna aquí arriba. Yo voy a copiar esto de aquí. Bueno, estos dos campos tan solamente. Ok, estos dos únicos campos. Y aquí arriba lo voy a pegar y simplemente le voy a decir, ok, esto va a guardar un author ID que va a ser de tipo entero, o bueno, number en TypeScript. Y aquí vamos a colocar entero al campo de GraphQL. Entonces, esto de aquí lo único que va a hacer es convertirse en una propiedad que GraphQL va a poder recibir. Y bueno, en la tabla también se va a guardar y va a ser una columna típica. Entonces, como ya le estamos pasando el campo de GraphQL, esto ya va a poder convertirse. Listo, en un entero, en este caso, en un número. Y ya está. Entonces, de esta forma ya tenemos la relación entre los campos. Pero al momento de recibirlo también vamos a querer validarlo. Entonces vamos a venir aquí en DTO, Create, Author, Input. ¿Okay? Y aquí nosotros también vamos a detallar qué es lo que yo espero cuando creo un nuevo autor. Entonces de momento les digo, van a crear un autor llamado con un nombre. Va a ser un string. Esto va a devolver un string. De hecho, en el campo nosotros no es necesario que le pasemos el string. La descripción también podríamos dejarlo allí. Sin embargo, tan solo voy a colocarle un @field. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me van a pasar cuando van a crear un nuevo autor. Tan solo el nombre, el ID, se va a generar y también el arreglo de publicaciones se lo vamos a añadir después. Ahora, así como tenemos este create author, vamos a venir en service. ¿Okay? Y aquí tenemos el create y el find all. Entonces, esto también vamos a tener que modificarlo. Entonces, vamos a empezar con el create, que es el más sencillo, yo creo. Esto de aquí ya está, simplemente aquí voy a colocarle un constructor aquí arriba, le digo un constructor, vamos a colocarle un un injector, creo que se le llama, sería inject repository, que viene de type.orm, vamos a decir desde type.orm, vamos a colocar un inject, de hecho sería desde Next.js, type.orm, no sé si es de type.orm o aquí, voy a buscarlo, okay, injector, que ya no me está dando la opción. Voy a colocarlo en todo caso, si no viene de Next.js, probablemente sea de Next.js type.orm. Vamos a colocarlo aquí, entonces sería Next.js type.orm. Lo he escrito mal, por eso que no lo autocompleta. Ok, sería type.orm y aquí sería injector, inject repository. Vamos a hacer lo mismo, inject repository. Esto va a ser un autor. Ok, y aquí lo mismo, le digo private author repository. Solo que obviamente para que esto funcione tengo que importar el repository que viene de type.orm, que no lo está trayendo tampoco. Digo, vas a importar de type.orm el repository. Ok, repository. Y también vas a traer el autor. El autor también viene de una entidad que está aquí mismo, que es entities author. Y ya está. Ahora sí puedo utilizarle. Digo this.author repository.create. Le paso el create author input. Esto me va a retornar un nuevo usuario o un nuevo autor. Y este autor finalmente voy a estar guardándolo. Entonces le digo return this.author repository.save de author. Ok, entonces esto de aquí va a crearlo. El find all es muy similar. De hecho, este es mucho más sencillo. Le digo, vas a retornar desde this.author repository.find, que es la consulta en la tabla. Para el find one también es lo mismo. Le digo, vas a retornar desde this.author repository un find one. Vamos a buscar en donde el ID sea igual al ID. Y este ID de aquí nosotros vamos a recibirlo tal cual. Solo que aquí voy a detallar qué es lo que va a retornar. Entonces le digo, va a retornar un promise, que va a ser un autor. Y ya está. De hecho, este de aquí también debería funcionar. Ahí está. Listo. Lo mismo aquí. Esto va a retornar un promise, pero va a ser un arreglo de autores. Un autor array. Y nada más. Esto de aquí también le digo, esto va a retornar un promise, un autor único. Y listo. Entonces de esta forma ya tengo las tres consultas que son similares a las que ya habíamos hecho. De hecho, el update y el delete es prácticamente lo mismo. Solamente la consulta del author repository cambia. ¿Qué más? Ya tenemos el servicio, ya tenemos el resolver. Entonces, en cuanto aquí el author repository, obviamente aquí nosotros tenemos que cambiarlo, porque al momento que estamos recibiendo, esto ya no va a coincidir. De hecho, aquí probablemente me está dando un error con los tipos de datos nuevos. Pero bueno, vamos a ver si por aquí tenemos un error. Args. Ok. No sé cuál es el problema que me está dando aquí, no me deja verlo. Es lint. Creo que es con el formateado. Ok, sí, era el formateado. Ok. Entonces, esto de aquí, de hecho, ya tiene, como pueden ver, las mutaciones. Ya está creando el dato de GraphQL. Y como tan solo he modificado las clases, esto como ya está heredando, ya no es necesario cambiarlo. De hecho, es lo mismo que ya habíamos visto. Miren, es
create, ahí está el dato que le está pasando GraphQL, el find, ahí está, por ejemplo, los datos que está retornando y demás. Entonces ya tengo prácticamente todo digamos, todo el CRUD hecho. Sin embargo, me falta una cosa más, que es el módulo, que es aquí en Authors Module. Y aquí nosotros tenemos que decirle, por ejemplo, cómo vamos a estar importando las clases de otro lado, porque en Author Service, por ejemplo, estamos utilizando consultas tan solo de autores de momento. Por ejemplo, de momento nosotros estamos utilizando tan solo ¿dónde está? El Author Repository, pero probablemente nosotros vamos a querer luego hacer consultas también con publicaciones aquí. Entonces, para poder hacer eso, nosotros vamos a venir y le digo, ok, así como tengo un provider, vamos a importar también, aquí voy a colocar imports, y voy a decirle que voy a traer de typeORM module. Yo tengo que importarlo aquí. Le digo desde @nest.js typeORM module. Voy a estar utilizando su clase llamada forFeature. En este caso ya no forRoot, porque ya no estoy en la raíz, en el módulo raíz, sino en uno de los módulos de la aplicación, uno de los módulos adentro del módulo root. Entonces aquí voy a colocarle un arreglo y le digo que voy a estar utilizando un autor. Ahora, se coloca un arreglo porque luego yo puedo añadir más clases. ¿Okay? Aquí vamos a colocar una coma y ya estaría. De hecho, vamos a formatearlo. Y este autor también lo tengo que importar. Simplemente revisen que se está importando en el lugar adecuado. ¿Okay? Y ya estaría. Entonces, de esta forma ya podemos utilizarlo. Ahora, lo siguiente es empezar a hacer nuestros author service, nuestros métodos que ya están, y el resolver, que sería lo mismo. ¿Okay? Entonces con esto ya podríamos hacer algunas inserciones. Vamos a verlo, vamos a ejecutarlo. De hecho aquí me está dando un problema. No se puede conectar a la base de datos. Ok, el único asunto que tengo ahorita es que como estamos digamos modificando la base de datos, ahora él no puede, me dice, no se puede utilizar un null constraint para author ID, que es justamente el momento que estamos creando la publicación. De hecho aquí donde está el post, post, creo que es post entity. ¿Okay? El autor le estoy diciendo que es not null por defecto. Entonces esto de aquí, cuando crea una publicación, espera el autor, y hay muchas publicaciones que no cumplen con eso. Entonces vamos a eliminar nuevamente el database SQLite. Ok, se va. Vamos a cancelar esto, volver a arrancarlo para que arranque nuevamente con la base de datos vacía. Y vamos a ver si ya no obtenemos el error. Ok, claro, ahora ya tiene la base de datos nueva, entonces ya no tiene esos campos que le falta el autor. Entonces vamos a venir ahora sí y vamos a crear ahora autores. Entonces le digo, quiero consultar todos los autores. ¿Okay? Y de todos los autores quiero consultar el ID y el name. No hay nada. Vamos a crear ahora uno nuevo. Le digo, voy a crear un autor. Le digo create. De hecho sería una mutación. Le digo create autor. Vamos a colocarle aquí un create author input. Y voy a colocarle aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un nombre del autor. Le voy a colocar fast y ya está. Y luego cuando cree, espero que me dé el ID y el nombre. Ahí está, se ha creado un autor con ID 1. Entonces, si listo todos los autores, ahora sí, pueden ver que ahí está el autor. Vamos a crear otro. Le digo, también hay un autor que se llama Jesús. Ok, ese es el autor 2. Y vamos a crear otro autor que se llame Marcos, por ejemplo. Ahí está. Entonces, si listo todos los autores, ahí están. Y si quiero crear una publicación, ahora le digo, por ejemplo, my first post. Esta sería nuestra primera publicación porque hemos eliminado la base de datos. My first post. Aquí voy a colocar something new. Ok. Y vamos a colocarle un autor. Que de hecho, miren, aquí el título del contenido no espera que le pase un autor. Porque bueno, el DTO no lo ha actualizado. Entonces, en el DTO de autor post.entity. Aquí, ¿dónde está? El DTO, aquí está. Ok, yo les digo que estoy esperando un título y un contenido, pero así como eso también les voy a decir, voy a esperar un autor que es de tipo number, porque es un ID tan solamente. Eso sería el author ID. Okay. Esto va a ser un campo que yo voy a esperar. Y este campo, de hecho, vamos a escribirlo bien. Okay. Field. Okay. Este campo, de hecho, es en este caso tengo que colocarle también cómo voy a recibirlo. Y también podría validarlo, les digo, esto es numérico, entonces puedo colocarle int. Creo que por aquí tiene un campo para validar, is int. De hecho, en class validator voy a buscarlo aquí arriba. Le digo, ok, así como tengo min-length y demás, voy a buscar int. Is int, ok, ahí tiene un decorador. Entonces le digo, esto debe ser un entero, is int. Y ya está, entonces también va a estar validando eso para que no me envíe un string. Ya está, entonces de esta forma, si yo vengo ahora sí en el esquema y le digo, ok, también quiero colocar un autor, ahí está. Le digo, quiero que esto le pertenece al autor 1. Ejecuto y le dice, my first post, something new
Y vamos a crear otro, le digo, quiero que le dices también el autor ID de hecho. Ok, vamos a guardar dos. Y tengo dos publicaciones, de hecho aquí voy a colocarle tercera publicación. Contenido del post. Esto le pertenece al usuario 2. Y ahí está. Entonces si yo listo todas las publicaciones también. Aquí le digo quiero consultar todas las publicaciones. Okay. Voy a decirle quiero el ID, quiero el título. Okay. De hecho el título tan solamente. Y quiero también el autor o el autor ID. Entonces pueden ver que la primera publicación le pertenece al autor 1, aquí tengo otro repetido, le pertenece al autor 2, y tercera publicación le pertenece al autor 2. Entonces estas son todas las publicaciones. Ahora, un asunto es que todos estos de aquí me están dando tan solo IDs, y no es muy práctico. Yo me gustaría recibir realmente los datos de los autores realmente. Entonces para poder hacer eso, en nuestros, por ejemplo, ¿qué estamos consultando? Las publicaciones. Entonces las publicaciones, cuando yo las consulte por este autor ID, va a ser otra consulta a la tabla de usuarios y va a cambiar estos datos o va a rellenar estos campos de usuario, o bueno, de autores, con el nombre, por ejemplo. ¿Okay? Que si yo ejecuto, de momento no retorna nada porque no sabe cómo hacer esta consulta de aquí, el autor con el nombre. Entonces nosotros tenemos que crearla. Entonces lo primero que tengo que hacer es cómo llamar el repositorio de autores desde el repositorio de publicaciones. Entonces vamos a venir aquí, cerrar todo esto, y en post, ¿dónde está post module? Que lo tengo por aquí. Ok, de momento el post module, como pueden ver, lo único que hace es recibir, por ejemplo, la clase de publicación, que esto es normal porque es lo único que nosotros vamos a utilizar para hacer el CRUD. Pero cuando vamos a querer hacer consultas de GraphQL, probablemente vamos a querer enlazarlo con la otra clase de usuarios. Entonces, así como tenemos este de aquí, nosotros podemos extenderlo. Para darles una idea, de hecho vamos a hacerlo con el usuario porque creo que el autor es algo mucho más sencillo. Okay. Nosotros, por ejemplo, tendríamos que hacer una consulta como esta. Venimos en autores. Por ejemplo, yo le digo de autores, tenemos el nombre, y de los nombres quiero buscar sus publicaciones. Entonces de las publicaciones quiero el ID, por ejemplo, y el título. Okay. Y esto debería darme sus datos. Ahora, el asunto es que nosotros tenemos que traer esa consulta. Entonces vamos a venir aquí en Authors Module, y lo que vamos a hacer es que, así como estamos importando una clase para poder utilizarlo, también nosotros podemos exportar clases para que otros módulos lo utilicen. Entonces, así como tengo un import, también vamos a añadir un exports aquí debajo. Y aquí le voy a decir qué clases quiero exportar, que en este caso sería el Authors Service. Okay. Entonces esto lo exporto para que ahora, como se está exportando esta clase que interactúa con la base de datos, ya no tengo que crear las mismas consultas, puedo reutilizarlo. Entonces ahora yo voy a venir en el módulo de publicaciones, en Post Module, y aquí voy a hacer el proceso inverso, voy a importarlo. Entonces eso ya lo teníamos aquí, solo que estábamos importando solo las publicaciones. Entonces ahora voy a importar también el Users Module. Entonces aquí voy a colocarlo, por ejemplo, Users Module, que de hecho voy a traerlo aquí arriba, le digo voy a importar. Vamos a escribirlo bien. Voy a importar desde punto y un slash. Vamos a colocarle, bueno, de src authors module. Voy a traer esta clase que se llama aquí. Vamos a colocarle. Vamos a darle la clase authors module. Y esto es lo que voy a colocar aquí, authors module. Entonces con esto ya estoy trayendo todas las configuraciones y no tengo que hacerlo individualmente. Ahora este authors module vamos a revisarlo. Okay. Type module for root, post. Ok, creo que es afuera. Esto no es aquí porque esto es del type ORM. Sería afuera, Authors Module. Ok, entonces ya con esto incluido vamos a venir en el servicio, que sería en el Post Service. Y así como tenemos funciones para poder consultar datos de publicaciones, vamos a crear una función especial que nos va a servir para poder consultar a un autor. Entonces vamos a llamarle getAuthor, por ejemplo. Entonces este getAuthor obviamente va a necesitar hacer uso del repositorio de autores. Entonces así como tengo acceso a Post Repository, voy a crear otra coma aquí. De hecho vamos a colocar un enter aquí. ¿Okay? Y debajo voy a crear otro private y voy a decir users, bueno, authors repository. Y esto va a ser igual a authors repository. ¿Ok? Entonces esto de aquí, este author lo tengo que importar y esto viene de src authors entity. ¿Ok? Ahí ya está, aquí está importado. Y ya puedo empezar a utilizarlo. Entonces le digo, primero voy a estar utilizando this.author repository. Y voy a buscar un solo autor que va a ser por el ID. De hecho aquí cuando es find one vamos a pasar el user ID. Que aquí lo van a pasar, le digo user ID va a ser de tipo number. Esto va a retornar tan solo un promise con un autor. Y este va a ser el user ID. Ok.
Y bueno, esta función de aquí para que funcione, para que podamos llamarlo, este autor tengo que llamarlo, tengo que importarlo también. Y no sé aquí qué error me está dando, vamos a ver. Función debe ser declarada void o any. Creo que aquí le falta algo más. Ok. En este caso creo que es por el tipo de dato que no coincide. De hecho vamos a formatearlo a ver si es eso. User ID, ok. En este caso me dice que no tiene un tipo de propiedad find one. Entonces vamos a colocarle como un where, por ejemplo. Ok, sería el ID es igual a user ID. Solo que este promise author no está retornando nada. Vamos a ver por qué. Probablemente puede ser que aquí me falte la sync. De hecho aquí no es necesario que yo haga la misma consulta con el repositorio, sino que ya tengo el servicio. Entonces vamos a instanciar el servicio nada más. Voy a decir private authors service. Y vamos a colocarle aquí de author service. Y esto sí lo voy a importar. ¿Okay? Y ahora sí, en lugar de decirle aquí, por ejemplo, vamos a hacer una consulta, vamos a llamar el author service.findOne. Y aquí le paso tan solamente el user ID. ¿Okay? Y esto sí me va a retornar un autor. Entonces, ahora sí, con esto ya tengo la misma consulta. Ya no he tenido que recrear la conexión con la base de datos porque este author service ya tiene esa conexión. Entonces, incluso si ustedes dan ir a la definición, bueno, que está aquí, pueden ver que el find one ya hace esa consulta con el repositorio. Entonces aquí yo solo lo reuso. Yo llamo la misma función. Una vez ya definido esta función, yo puedo venir en el post resolver. Y así como tengo consultas para consultar publicaciones, una publicación, ahora puedo detallar también una subconsulta, que es cuando busquen los autores de una sola publicación o de múltiples publicaciones. Entonces eso sería de esta forma. Yo le digo voy a consultar autores cada vez que llame un autor. Yo quiero hacer un query, pero no se llama un query, sino como está dentro de otro, él tiene una palabra clave llamada resolve field. Este resolve field es como decirle campos que estén dentro de otros. Entonces yo aquí le voy a decir esto va a retornar, returns, y vamos a colocarle va a retornar un autor. ¿Okay? Ahora, este autor de aquí tengo que utilizar también el post service, entonces aquí voy a decir va a retornar lo que viene de this.postservice.getAuthor. Y aquí le tengo que colocar el ID del autor. Ahora, el asunto es de dónde saco ese ID. Cuando nosotros hacemos una consulta de todas las publicaciones, adentro está el autor, pero ese también tiene acceso a estos valores que están encima, que son como valores del esquema padre. Entonces, yo puedo llamar este author ID. Simplemente diciendo del padre, quiero el author ID. Entonces, para hacer eso, simplemente le digo, ok, aquí de autor voy a colocar un parent. Ok, que viene también desde GraphQL, aquí está, desde Next.js GraphQL. Y aquí le digo cómo se llama el campo. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, le digo todo lo que viene del padre se va a llamar una publicación. Ok, pasa de tipo publicación para que puedas obtener tu completado. Y aquí le voy a pasar de la publicación el author ID. Entonces de esta forma va a poder buscarlo. Ahora este returns tiene que colocarse en una función. Ok, de esta forma. Y lo estoy ordenando con prettier, pero bueno. Ahora este parent de aquí, nosotros también podríamos colocar algún valor, algo, pero con esto ya estaría prácticamente. Entonces, también voy a detallar qué es lo que va a retornar al final de esta consulta. Les digo, esto va a retornar después de un promise, después de algo de tiempo, va a retornar un autor. Para que el cliente se entere qué es lo que va a estar autocompletando. Y ya estaría. Entonces, de esta forma, si nosotros ahora queremos, digamos, consultar, ya podríamos hacerlo desde el frontend. Sin embargo, falta una cosa más. Y es que al momento de estar, supongamos, creando, vamos a venir ahora en post, DTO, create, post input. Así como estamos colocando un título y un contenido, también este author ID debe ser añadido. ¿Okay? Simplemente es para que revisen esto. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a venir en nuestra consulta. Le digo, quiero consultar todas las publicaciones. Vamos a ver. Yo creo que tengo un error. Vamos a ver por aquí. Ahora, el error que estoy recibiendo es porque en el código, en la clase, todo esto, en el resolver, yo tengo que colocar una palabra clave que se llama off, que es para decirle simplemente de qué tipo de dato es todo esto. Entonces le digo, todo esto es de tipo dato post. Okay. Si guardo esto y ahora sí vengo, pueden ver que ya no tengo errores. Entonces si yo vengo aquí en el dato y ejecuto, pueden ver que ahora sí me está dando la relación. Es decir, título, autor, ID y me está dando el autor. De hecho ya no tengo que llamar el autor ID. Le digo, de todas las publicaciones quiero el título y su autor. Ya está el título y el autor de cada uno de estos. O también le puedo decir tan solo quiero el título, el contenido y el ID del autor. Que sería redundante porque tendría que ser una relación, pero si queremos el nombre también podríamos hacerlo. Y bueno, ya estaría básicamente. Entonces, simplemente haciendo esas modificaciones pueden ver que ya están relacionados dos tablas. Ahora lo que me faltaría también sería el autor. Es decir, cuando yo consulto por
por autores. Si yo busco por publicaciones, esto de aquí también tiene que devolverme el ID de las publicaciones o el nombre de las publicaciones, bueno, el título. Y claro, esto no me lo da porque, bueno, al final no sabe cómo obtener esta consulta. Pero sería muy similar, de hecho. Entonces, esto es básicamente lo mismo, solo que tiene que cambiar la consulta. En lugar de un find one, tiene que colocar simplemente un find y el resto es lo mismo. Entonces, a partir de aquí ya sería crear deletes, updates, consultas y demás, que ya está mucho más relacionado con TypeORM y demás. Entonces, estas vendrían a ser las bases de GraphQL. Entonces, si a partir de aquí tienen alguna duda, pueden dejar en los comentarios, pero ya con esto ya estaría.